Buenos días, estudiantes de primero de bachillerato. Bienvenidos nuevamente a una clase de historia. El día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver con la fundación y el origen de Roma. Antes de empezar, me gustaría delimitar la destreza que quiero alcanzar con ustedes. Vamos nosotros a comprender las causas y los principales problemas de la expansión imperial romana. Para poder llegar a concluir esta destreza, nosotros debemos hablar de los orígenes de la monarquía, de la fundación de Roma, de la república y de la sociedad romana. Primero vamos a centrarnos nosotros en el origen de Roma. Mire, para poder hablar de esto, nosotros debemos situarnos en el siglo VIII, en la península itálica, y debemos decir que en esta península estaba habitada esta península por diferentes pueblos. Entre ellos tenemos los etruscos, los latinos. Los etruscos estaban ubicados en la parte norte, los latinos estaban ubicados en la parte centro norte y centro sur, ocupaban una gran extensión territorial. Y en la parte de la península, en una costa también, estaban ubicadas parte de civilización griega, un rezago de los griegos que había quedado, que era conocida como la Magna Grecia. Podemos observar nosotros en esta ilustración, tenemos el pueblo de los etruscos, tenemos los latinos, que era una extensión muy grande, y tenemos también los griegos, conocidos como la Magna Grecia. ¿Cómo nosotros podemos hablar acerca de la fundación de Roma? Este contexto que nos habla de la fundación se basa prácticamente en una leyenda, donde nos relata que Marte, dios de la guerra, engendró a mellizos, Rómulo y Remo. Cuando estos dos nacieron, el hermano de Marte los arrojó al río Tíber dentro de una canasta. Esta canasta fue por diferentes lugares hasta que desemboca cerca del mar, y es aquí donde una loba los rescata. Esta loba se llamaba Luperca. Se acerca a beber agua, les recoge y les amamanta. Obviamente les lleva hacia su cueva. Un pastor junto a su esposa pasaban por el lugar donde estaba situada la loba, escucha el llanto de los dos pequeños y el pastor decide rescatarles. Junto a su mujer terminaron de criar a estos dos mellizos. Cuando estos mellizos ya eran adultos, llegaron a la ciudad donde fueron amamantados por la loba y fundaron prácticamente una ciudad. En este lugar ellos pretendían ser los reyes de este territorio. ¿Y qué es lo que sucede? Acá nos cuenta la leyenda que Rómulo mata a su hermano Remo cerca de esta desembocadura del río Tíber. En este lugar habían 7 colinas. Eran los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. ¿Cómo se da este conflicto que desencadena el asesinato? Rómulo y Remo empezaron a discutir porque no sabían cuál era el lugar en el cual debían ellos fundar la ciudad. Deciden consultar con el vuelo de las aves a la manera de los etruscos. Rómulo fija sus ojos al cielo y ve 12 buitres volando sobre el Palatino, y Remo solo divisa 6 en otra de las colinas. Entonces Rómulo empieza aquí a delimitar la nueva ciudad. Empieza a trazar un recuadro con un arado de alto monte, es decir, en lo alto del monte Palatino. ¿Y qué es lo que sucede? Él hace un juramento y promete que aquella persona que ose en traspasar estos límites será asesinado. Remo desobedece a su hermano, cruza con desprecio esta línea y su hermano automáticamente decide asesinarle. Le mata y queda como el único y primer rey de Roma. Este hecho habría ocurrido en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de la Roma antigua. Cabe recalcar que nosotros tenemos en esta imagen una ilustración, una estatua de lo que es la loba amamantando a Rómulo y a Remo.
Pero si nosotros nos ponemos a leer algunos textos, nos mencionan que la loba no era específicamente un animal que les amamantó, sino que era una mujer que se dedicaba a la prostitución y que en ese tiempo se utilizaba la palabra loba para referirse a este tipo de mujeres. Podemos nosotros hablar aquí también acerca de la monarquía. Los latinos, que eran el pueblo que se ubicaba en esta península, recuerda la península itálica que lo vimos al inicio, organizaron el gobierno de Roma como una monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente los reyes tenían el máximo poder sobre el ejército, sobre la justicia y sobre la religión. Es decir, el poder se englobaba en una sola persona. En el siglo VII, los etruscos logran dominar gran parte de la península itálica. ¿Qué sucede cuando dominan gran parte de la península itálica? Impusieron sus reyes, impusieron su alfabeto, trajeron sus dioses, su arte y su tecnología. Es decir, empezó a anexarse gran parte de cultura latina con cultura de los etruscos. Bajo esta monarquía, Roma ganó muchísima importancia. ¿En qué aspectos? En el comercio, también en la construcción de puentes, en la construcción de acueductos, en la construcción de casas, de templos, de murallas, de alcantarillado. Es decir, en este contexto, este territorio empezó a tomar importancia. Podemos también hablar nosotros acerca de la República. Mire, en el siglo VI se produce una sublevación de latinos contra etruscos y nace una nueva forma de república. ¿Qué pasaba con esto? Ahora el gobierno ya no estaba en manos de una sola persona. Aquí empiezan ya los ciudadanos varones del grupo de los nobles, llamados patricios, tienen ya la opción de votar y de elegir a sus representantes. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios era la clase alta. Ellos estaban ubicados en la punta de la pirámide. Era un grupo reducido de personas, pero este grupo reducido de personas tenía muchísimos privilegios, ocupaban cargos públicos y no pagaban impuestos. Entonces, empezaron a considerar como ciudadanos a todo aquel que pertenecía a la familia de los patricios. Obviamente, como un requisito, debían ser varones. Aparecen aquí tres instituciones importantes conformadas por los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Los magistrados eran los funcionarios, eran las personas que ocupaban alguno de estos cargos. Tenemos como primera institución los comicios o asambleas populares. Como segunda institución tenemos el Senado y como tercera institución tenemos los cónsules y los pretores. Los magistrados eran elegidos por un año y ejercían cargos de gobierno. Comicios y asambleas populares. Ellos estaban encargados de aprobar leyes, de decidir sobre la paz o la guerra de dicho territorio, es decir, cuando había una posible invasión. Ellos eran quienes decidían si salían a la guerra, si podían tal vez anexar a territorios, entre otras cosas. El Senado era el máximo órgano de gobierno y estaba compuesto únicamente por antiguos cónsules y magistrados, miembros de familias patricias y nobles. Tenemos también los cónsules y los pretores, que eran los cargos más importantes. Ellos eran dirigentes máximos de la República y administraban todo lo que tenía que ver con los asuntos del Estado. Es decir, dirigían también al ejército. Tenemos aquí la sociedad romana. Mire, la sociedad romana prácticamente estaba conformada por patricios, que eran quienes pertenecían a las familias más ricas. Ellos eran propietarios de grandes tierras, eran descendientes de los fundadores de Roma y podían ocupar puestos dentro del Senado. Ocupaban también cargos políticos muy importantes.
las mujeres no podían participar en la política, pero sí tenían muchísimos beneficios en cuanto a la calidad de vida que ellas llevaban. En otra clase les explicaré cómo era la vida de las mujeres dentro de Roma. Podemos hablar también de los plebeyos. Los plebeyos ocupaban la parte central, estaban por debajo de los patricios dentro de la pirámide. Ellos eran pequeños propietarios, eran artesanos, podían ser también comerciantes. Ellos no podían gobernar, no eran considerados ciudadanos, por lo tanto debían pagar impuestos y debían también servir o enrolarse en el ejército. Tenemos también los esclavos. Los esclavos ocupaban ya la parte final de la pirámide, eran prisioneros de guerra. Estas personas eran hijos de otros esclavos. Recuerde que antes la esclavitud era por heredad, es decir, los padres transmitían esta condición a los hijos y se convertía prácticamente en una cadena. La esclavitud era hereditaria. Ellos también no tenían ningún tipo de derechos, eran considerados propiedad de sus dueños o propiedad de sus amos, y con el tiempo se fue desarrollando esta modalidad de esclavitud y ellos tuvieron la opción de comprar su libertad. Aparecen acá lo que nosotros conocemos también como los gladiadores. Los gladiadores prácticamente eran esclavos comprados para peleas, para realizar peleas de entretenimiento para los patricios, para los plebeyos, y obviamente estos gladiadores, algunos dueños de gladiadores les pagaban por cada pelea y ellos iban reuniendo poco a poco dinero para poder comprar su libertad y la libertad de su familia. Pero imagínense ustedes, los gladiadores, las luchas de gladiadores eran a muerte. Esto quiere decir que obligatoriamente una persona debía morir. Y si mala suerte a esa persona le faltaba una pelea más para poder obtener el dinero que le faltaba para comprar su libertad y moría en esa batalla, prácticamente todo estaba perdido y su familia seguía condenada a la esclavitud. Podemos hablar nosotros aquí de puntos importantes. Los patricios y plebeyos eran libres, tenían derechos. Los extranjeros sí eran hombres libres, pero no tenían todos los privilegios que tenían los patricios. Los esclavos no tenían derechos, carecían de libertad. Ya dijimos, los esclavos prácticamente eran considerados objetos de sus amos o de sus dueños. Podemos decir nosotros también que los plebeyos con el tiempo se fueron dando cuenta de todo este proceso de injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque los patricios no pagaban impuestos, tenían vidas extremadamente buenas, vivían a costas del trabajo de los plebeyos, entonces ellos se fueron dando cuenta de todo ese tipo de irregularidades, empezaron a realizar sublevaciones, empezaron también ellos a realizar levantamientos, protestas con el objetivo de poder conseguir los mismos derechos que los patricios. Tiempo después, los plebeyos logran ser representados por la Asamblea de la Plebe. ¿Qué era esta Asamblea de la Plebe? Era un grupo de personas que pertenecían a la clase social de los plebeyos que tuvieron la oportunidad de acceder también a cargos magistrales, y es así como aparece la Asamblea de la Plebe. Luego ellos también pudieron acceder a puestos importantes y pudieron casarse con miembros de familias patricias. Recuerde que antes la mayoría de matrimonios eran arreglados con el objetivo de mantener el estatus económico, de mantener la condición social. Patricios se casaban con patricias, plebeyos con plebeyas, los esclavos obviamente debían mantener esta ramificación, pero pronto con todos estos levantamientos, estas protestas, lograron hacer que patricios y plebeyos puedan formar vínculos matrimoniales.
Aquí les he preparado un video que me gustaría compartir con ustedes. Es prácticamente un resumen de todo lo que nosotros ya hemos visto, de todo lo que les acabo de explicar. Les voy a pasar, por favor, el video para que puedan observar. Pongan mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que caen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania, y también los pueblos íberos y celtas de España. Llegaron incluso a Italia, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja, estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos, que eran enormes y estaban formados por temibles humanos, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy grandes y con muchas comunidades. Tenían productos para llevar el agua de un sitio a otro, fábricas para fabricar armas, barcos, teatros, paracaídas y escuelas. Los romanos iban al colegio, sí, como nosotros. También construyeron calzada, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en este mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿Ustedes, Adiós, amigos. Y no olviden suscribiros a Happy Learning TV. Perfecto. Acabamos ya de ver el resumen prácticamente de todo lo que yo les he explicado. Me gustaría que ustedes analicen, por favor, hagan una captura de pantalla de la siguiente diapositiva que les voy a presentar. Les voy a presentar la diapositiva, por favor. Hagan una captura de pantalla y analicen qué quiere decir esta imagen, qué representa esta imagen. Entonces, por favor, como actividades complementarias que ustedes van a realizar en sus hogares, les voy a pedir, primero van a elaborar un mapa conceptual o un organizador gráfico acerca de todo lo que yo les acabo de explicar y también van a analizar la imagen de la captura de pantalla que les pedí que hagan y van a escribir el análisis en 5 líneas mínimo y lo van a hacer directamente al Classroom. De esta manera, por favor, vamos a concluir con esta clase.
Les agradezco muchísimo por toda su atención prestada. Espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima oportunidad.